como para celebrar el Día del Intensivista, cerramos las actividades el día de hoy, ¿no? En NutriCare. Bueno, tenemos una guía que fue actualizada en 2021, la guía de la campaña sobre el Día de la Sepsis, en la cual prácticamente continuamos enfocándonos en algunos conceptos, ¿no? Como las guías, cómo debe estar establecido, ¿no? Los niveles de evidencia, ¿no? Los consensos, eh, realmente la evaluación también de estas guías eh, dentro de lo que podemos considerar, ¿no? Esto ya lo entendimos. En este caso, la preinjuria, la fase crítica es un paciente con sepsis que va a la emergencia, un cuadro urinario, respiratorio, digestivo, etcétera, y hace su fase aguda. De nosotros dependerá, ¿no? Que sobreviva o tal vez, a pesar de los esfuerzos que hagamos, que fallezca, ¿no? Entonces, la sepsis genera catabolismo. Hay una respuesta que ya se explicó muy bien sobre la respuesta a la insulina, glucagón, cortisol, ¿no? El compromiso muscular, ¿no? Disfunción o alteraciones a nivel de diferentes componentes metabólicos, el tejido adiposo, el hígado, ¿no? Incluso también la función gastrointestinal, considerando como la liberación de algunas sustancias que se han mencionado también como glicerol, ácidos grasos libres, glucosa, aminoácidos y sobre todo dentro de ellos la glutamina, ¿no? Bien, el control de la glucosa es muy importante, ya lo vimos, ¿no? En los datos que nos ha dado nuestra ponente anterior. Este es un estudio que se hizo en Latinoamérica en 2017. Fue un estudio desarrollado por diferentes países, avalado también por la empresa Fresenius Kabi. Participaron diferentes investigadores de Sudamérica. Participó Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Bueno, yo estaba en una UCI en ese momento del MINSA, en la cual también participamos, ¿no? Fue un día, fue online, ¿no? Utilizar mucho la encuesta para poder ver cómo estaba América Latina, ¿no? Entonces nos encontramos con pacientes críticos y lo menciono porque ustedes saben que la sepsis es muy frecuente en la terapia intensiva, ¿no? Casi el 50-60% de los pacientes tienen sepsis. Entonces, teníamos que entender y comprender cómo estaban los pacientes, los que tenían solo enteral, solo parenteral o los que tenían en ese momento una combinación, cómo estaba el déficit calórico en ellos. Obviamente los que tenían solamente un componente enteral y no lograban el objetivo calórico proteico, tenían una mayor deficiencia. También los balances acumulativos, desde el punto de vista balance proteico negativo, eran mayores a medida que iba avanzando los días en la terapia intensiva, mucho más si no había la suplementación proteica óptima en estos pacientes, ¿no? Más o menos 40%, ¿no? de deficiencias probablemente impactado en pacientes solamente con nutrición enteral que tenían un pronóstico y que la necesidad de nutrición de suplementación era importante, ¿no? Bien, el paciente llega a la UCI, hay que evaluar el estado nutricional, el balance nitrogenado, ver cómo va el balance nitrogenado durante la primera semana, hace infecciones, va a ventilación mecánica, se queda en la UCI, finalmente algunos entran a la falla multiorgánica, al shock refractario y fallecen. Lamentablemente, los pacientes en sepsis grave y shock séptico que tienen poca respuesta inmunológica y tienen gran respuesta catabólica, son pacientes que tienen peor pronóstico, ¿no? Bien, ¿cómo nutrir a un paciente en sepsis? Bueno, esto ya lo entendimos, las fases que pasa el estrés metabólico y que la primera parte, pues nuestro objetivo es resucitación, darle todo el soporte eh, hemodinámico, ventilatorio al paciente. Y en la fase catabólica, como hemos visto, ya podemos actuar aquí, darle el soporte nutricional que el paciente requiere para llegar a una fase de anabolismo, ¿correcto? Por tanto, el paciente en shock séptico, con compromiso hemodinámico, con hiperlactacidemia, probablemente no sea un candidato en ese momento para darle soporte nutricional, ¿no? Sí, posteriormente, el paciente ya que requiere la fase aguda, ¿no? Y obviamente muchos de ellos que van a llegar a una fase crónica o a la fase de PICS, que también el día de hoy hemos conversado, ¿no? Entonces, la sepsis, respuesta inflamatoria, ¿no? Agente patógeno, va a haber una respuesta probablemente de estado hipercatabólico en el cual hay una compensación, ¿no? Un síndrome compensatorio antiinflamatorio y otros pacientes que van a ir hacia el síndrome de hipercatabolismo persistente.
¿ok? Entonces, el cuadro séptico genera estas respuestas. Miren la curva. Obviamente, la falla multiorgánica y la muerte se da en un porcentaje, casi un 25% de los pacientes críticos, ¿no? Con sepsis grave y shock séptico, y los otros que se recuperan, pero que permanecen todavía sin lograr controlar esa causa que los llevó, y los factores que se asocian hacen que persista su inflamación y también su estado hipercatabólico y se conviertan en pacientes crónicos. Nuestro objetivo es actuar rápido y ese es el gran problema, porque, como le digo a los colegas, ¿no? Cuando llega un paciente de la emergencia, llega un stroke, todos corren al stroke. Llega un infarto de miocardio, todos van al infarto de miocardio, ¿no? Llega un politraumatizado, todos van. No quiero decir que no sea correcto, al contrario, tenemos hasta códigos, ¿no? Hay código ictus, ¿no? Código sepsis, ¿no? El ATLS, etcétera. Pero si entra un paciente a las 12 de la noche que está deshidratado, que está con fiebre, ¿qué hacemos? Lo ubicamos en una esquina, en una cama de observación, le ponemos un cloruro y le ponemos cetraxona y lo dejamos ahí. Esa es la realidad. Y esos pacientes, a las 12 horas o 24 horas, son los que se complican en la UCI y están en shock séptico refractario. Entonces, nuestra actitud frente al paciente con infección no es la misma que frente a un paciente con trauma, no es igual a la de un paciente con stroke o con infarto o de miocardio. Eso debe cambiar, la actitud frente al paciente. Porque nosotros lo que vemos más, los que se mueren más, son los pacientes con shock séptico. Entonces deberíamos cambiar el paradigma y en el área de emergencia darle la misma importancia a estos pacientes que llegan con infección severa. Porque recuerden, un paciente para que vaya a una emergencia a un hospital por una infección es porque ha estado ya en su casa una semana, 2 semanas, con antibióticos, en forma ambulatoria, ¿no? Y es un paciente, y si le agregamos comorbilidades, el pronóstico es muy, muy sombrío, ¿no? Bien, bueno, las alteraciones metabólicas ya las explicamos hoy día, citocinas, respuestas en receptores, activación de algunos receptores también, en algunos elementos quimostáticos, liberación o lesiones a nivel mitocondrial, ¿no? Cambios a nivel del metabolismo de la glucosa y también el metabolismo de los lípidos, ¿ok? Bien, vamos a avanzar por cuestiones de tiempo. Bien, ¿cuál es la fisiopatología, ¿no? Y las implicancias del diagnóstico temprano? Pues si nosotros detectamos precozmente, estos son los estudios en los cuales se ha podido evidenciar rápidamente, miren, todos tienen que ver con la inflamación como el factor más importante de esta respuesta a los patógenos. Y obviamente va a haber cambios en la microcirculación, daño endotelial, ¿no? Alteración celular del complemento, de la coagulación, generando falla multiorgánica. La principal causa de falla multiorgánica es el shock séptico. ¿Ok? Es el shock séptico. Y la mortalidad supera el 80-90%. Cuando llegan los pacientes con infarto de miocardio, se trombolizan ahora en emergencia. Van al cateterismo y se revascularizan. No mueren. Un gran porcentaje con ese protocolo sobrevive, ¿no? 70-80% de supervivencia. Los pacientes con stroke, también, dependiendo del tipo de stroke, un manejo quirúrgico adecuado, una evacuación de un sangrado que genere desplazamiento en línea media, o si no, monitoreo. No mueren por eso. Pero un paciente con shock séptico o sepsis grave, no monitorizado en el área de emergencia y que va a la UCI porque está en falla multiorgánica, o lo peor, que pasan a hospitalización. Van a una sala de hospitalización hipotensos con sepsis. Y luego nos llaman en la guardia al siguiente día que el paciente está chocado, que está muy grave y que hay que ir a intubarlo y llevarlo a la UCI. Entonces, son pacientes que no pasaron ese screening de códigos que otras patologías sí lo hacen. El que genera más falla multiorgánica y mayor mortalidad es el cuadro séptico. ¿Ok? Y bueno, esto ya lo hemos visto, la respuesta innata, la celularidad, macrófagos, bueno, prácticamente los agentes infecciosos generando pues fiebre, shock, daño orgánico, y si no tenemos las herramientas óptimas como el soporte en UCI o también los criterios para dar antibiótico-terapia de amplio espectro o una antibiótico-terapia óptima en estos pacientes, la mortalidad es muy alta, ¿correcto? Entonces, la infección se condiciona ahora a la inmunotrombosis,
a la microcirculación, a la hipoperfusión, que es lo que genera pues la sepsis. Entonces, nuestras estrategias estarán basadas en la fase aguda, en las primeras 24 horas, probablemente en la fase catabólica y en la recuperación. Aquí, pues tratar en lo posible de lograr perfundir al paciente y sacarlo del cuadro crítico con hemodinamia, soporte ventilatorio y sedación, ¿no? El proceso de la lipólisis, proteólisis y glucólisis, sobre todo el de la proteólisis, va a asociarse con la evolución clínica negativa de la masa muscular en los pacientes con sepsis y shock séptico. A mayor inflamación, a mayor respuesta, ¿no?, hipercatabólica y al no control adecuado del cuadro infeccioso, el consumo muscular es mucho mayor. Puede ser las 3, ¿no?, más o menos 75% del catabolismo en la primera semana. Por tanto, ese músculo, la sepsis, también se convierte en el principal, ¿no?, la principal injuria para el consumo de la masa muscular en la primera semana. Se ha hecho ecocardiografía y se ha determinado que la tercera parte del diafragma en la primera semana está consumido en un paciente en shock séptico. ¿Ok? Entonces, este es el principal factor que puede generar ese consumo de la masa muscular y se ha estudiado pues por imágenes con tomografía, ultrasonografía. Obviamente la tomografía es el que tiene mejor impacto de monitoreo y de pronóstico. Bien, ahí está el paciente, ¿no? Acá queremos determinar cómo el paciente en estado crítico, que está en ventilación mecánica, ¿no? Algunas estrategias como la nutrición enteral temprana, ¿no?, nutrición artificial, la calorimetría indirecta, que nos puede servir para medir el gasto energético. Es importante entender que los calorímetros son equipos, ¿no? No sé si la doctora, ¿no?, el calorímetro, hay diferentes formas de hablar de calorimetría indirecta. Una son los dispositivos que van al monitor, ¿no?, de un paciente en UCI, el monitor, multiparámetros, y también hay una sonda que va a medir también la parte calorimétrica. Pero esa es la más básica. Si hablamos de un calorímetro per se, son como ventiladores mecánicos y son muy costosos. Tienen la oportunidad de ver esto en Europa, son máquinas grandes, son como ventiladores mecánicos. Esos son los calorímetros que te dan todo lo que estamos viendo acá. Lo otro, indirectamente te pueden dar una información, pero son a través de un software de corrección. Pero si hablamos de calorimetría indirecta per se, son equipos que lo voy a mostrar a continuación, ¿no?, dibujo, pero son como ventiladores mecánicos que se usan para calcular el gasto energético en reposo. Bien, darle tempranamente o darle tardíamente. Este es un estudio que se ha publicado, ¿no?, un estudio europeo también, ¿no?, donde se ve cómo los pacientes en ventilación mecánica con shock circulatorio y que se evidenció que ya estaban compensados hemodinámicamente, si hay alguna diferencia de impacto clínico, ¿no? Entonces, si no nos vemos las variables, que es de este estudio, voy a resumirlo directamente, solamente la estancia más o menos en la UCI tuvo cierto impacto clínico, pero la mortalidad no tuvo una diferencia significativa, tal vez porque había mucha variabilidad en cuanto a las variables inflamatorias. Lo que pasa es que a veces cogemos mucha variable inflamatoria, el SOF, el Apache, ¿no?, como dice la autora, el Nutri-Score. Realmente el Nutri-Score no demuestra como impacto ser una hoja de monitoreo nutricional, más es inflamatoria y de estado crítico del paciente en UCI. Por eso es que todavía el NRS 2002, ¿no?, o la BCG todavía tienen impacto desde el punto de vista, ¿no?, y desde el punto de vista para darte algún alcance en el screening. Pero el Nutri-Score más que todo es un score de gravedad. Entonces, mezclar variables inflamatorias te puede generar, ¿no?, que probablemente sí exista algún favorecimiento en la temprana en los días de ventilación mecánica. Pero como vemos, las otras variables se mantienen iguales. Entonces, este paciente, hay que ver la parte radiológica, ¿no?, cómo está la parte de la farmacia, la parte nutricional. O sea, realmente hay soporte para darle al paciente, no solamente la UCI, los recursos que tenemos para poder compensar a este paciente en diferentes patologías, ¿no? Aquí también, nutrición enteral temprana, primeras 48 horas en pacientes con sepsis y shock séptico, también se hizo un estudio en el cual, sí, pudimos determinar probablemente en la nutrición enteral temprana, en algunos factores podría tener cierto impacto clínico, pero no cambia la mortalidad porque la mortalidad es multifactorial, ¿ok? Pero sí
se evidenció que algunas variables de morbilidad podían tener mejor impacto. ¿Okay? Entonces, se dividen algunos grupos, por ejemplo, en este caso, se quiso subdividir a los grupos en cuanto a nutrición temprana, tardía, y ver si había diferencia de impacto o no. Sí se vio que había cierta diferencia significativa, ¿no? Bien, metabolismo y nutrición en sepsis, bueno, suplementación calórica, control de glucosa es algo muy importante, y también el balance nitrogenado, ¿no? Miren, es un estudio de 2023 en el cual consideran que el balance nitrogenado, muy discutido para algunos pacientes, tal vez ellos lo consideran por ver el tema de las proteínas, de la función renal, ¿no?, en los pacientes, pero un balance nitrogenado orientado hacia el monitoreo en unidades que lo hacen sí podría tener consideración, ¿no?, para conceptos sobre todo de carga metabólica en cuanto a catabolismo proteico. Bien. Efecto de nutrición temprana, soporte en pacientes críticos con sepsis y shock séptico. También se hizo este estudio. Bueno, pacientes estaban, obviamente tenían que salir del cuadro crítico, y sí se evidenció cierto impacto clínico en los pacientes en los cuales se tenía que dar el aporte que realmente necesitaban. Es decir, se hizo una medición de lo que recibían y lo que no recibían, y se suplementó lo que les estaba faltando. Entonces, en ese sentido, sí se pudo considerar que darle en forma temprana y darle el soporte que necesitan genera diferencia significativa en estos pacientes. ¿Ok? Bien. También se evidenció en los grupos de alta energía o de baja energía cierto impacto clínico. La curva de supervivencia va a estar a favor, obviamente, del que recibe el requerimiento que necesita, ¿no? Bien. Por tanto, podemos ver que hay evidencia científica que sí avala el inicio, pero los grupos se pueden diferenciar, sobre todo no entre los que están en 24, 48 o 48, 72 horas como este estudio, sino el que está en 24, 48 con el que está después de 96. Es decir, obviamente empezar a las 24, 48 horas la terapia nutricional en un paciente con sepsis y hacerlo al quinto día sí genera diferencia significativa. Pero en cambio en los grupos que son 2 o 3 días o que se llevan máximo 24 horas, no hay diferencia significativa. Y esto va a depender mucho también de los protocolos, de los pacientes y de los investigadores y de las unidades que tengan ya, ¿no?, sus estudios, ¿no?, sus unidades. Bueno, acá se pudo definir mortalidad. Como ustedes ven, la mortalidad es muy difícil de compararla, ¿no?, ya sea a las 24, 48 horas o a las 96 horas, porque es multifactorial. Lo que sí está descrito es que un desnutrido, al que no le aportamos terapia nutricional, sí se va a morir, obviamente, con mayor porcentaje que una persona normonutrida, ¿no?, por la respuesta de la masa magra. Bien, el músculo es el principal afectado, y esto lo presentamos en la mañana, ¿no? Las fibras musculares se consumen, la miofibrilla, se altera la estructura tisular, y eso impacta en el pronóstico funcional. Por tanto, hay pérdida proteica, hay déficit de síntesis proteica y hay mayor degradación proteica. Entonces, tenemos que hacer una evaluación de los pacientes, ver quiénes tienen riesgo, porque los pacientes con sepsis malnutridos, no, sobrenutridos, van a tener que ser clasificados para saber, estoy frente a un paciente con cáncer, caquéxito, con sepsis, ¿no? Esos pacientes que lo ven en la emergencia y le dicen, no, este no entra a la UCI, porque probablemente va a fallecer, ¿no? O sea, hay pacientes que realmente ya nos dan un pronóstico en el cual ya hay que ir hablándole a la familia, explicándole que no es que no se le quiera dar la terapia intensiva. Tal vez la enfermedad muy avanzada, el estado de desnutrición o caquexia va a influir en su pronóstico, ¿no? Y muchas veces algunos familiares deciden tener a su paciente probablemente con ellos en esa etapa, ¿no? Ya que en la UCI, como saben, el que entra a la UCI entra solo, no entra con la familia, ¿no? Y somos muy, sobre todo puntuales si son pacientes ya que están con estados ya avanzados o metastásicos en algún tipo de cáncer, ¿no? Bien, este es el gasto energético total, ¿no? La producción endógena, el gasto energético total corporal con factor de estrés y el aporte exógeno, las fuentes energéticas. Como ustedes ven, siempre se considera, y bueno, y esto, doctora, lo tomé del libro que hicieron los argentinos, ¿no? El libro en la etapa de la pandemia, usted mejor creo que lo sabe, hicieron un librito sobre soporte nutricional muy bueno, de ahí saqué estos gráficos para compartirlos, y bueno, nos habla sobre la sobrealimentación. Hay que tener mucho cuidado con la sobrealimentación en sepsis porque genera más hiperglucemia, más inmunosupresión y mayor riesgo de infección, ¿ok? Entonces, el monitoreo del aporte calórico proteico es muy importante. Si voy a alimentar precozmente al paciente, no le puedo dar el total, ¿no?
Entonces, este punto de inicio del primer día, las primeras 24 48 horas de la estabilización no debe ser todo el aporte que necesita, sino tiene que ser en forma progresiva. Tampoco voy a ir al otro extremo, voy a empezar recién al sexto o séptimo día, ¿no? Tengo que hacerlo en forma progresiva, pero el inicio tardío, soporte nutricional, inicio tardío, deuda calórica y balance energético negativo. ¿Y esto qué condiciona? Evolución tórpida, y este paciente se resiste al anabolismo. Y este paciente va a demorar una semana más y va a ir al PIX, ¿no? Entonces, lo ideal, el aporte óptimo, es que sea precoz, pero con progresión escalonada, como lo podemos ver en este gráfico, y llegar a su objetivo calórico proteico, pues a la semana o después de la semana de la terapia intensiva. La nutrición enteral, como siempre lo digo, es un arte. Es más fácil la nutrición parenteral que la nutrición enteral, porque en la parenteral podemos simplemente colocar al paciente a la vena, en la terapia, pero en la enteral, pues el tubo digestivo es caprichoso y no sabemos si es el intestino o es el estómago o es un proceso de disbiosis o es un proceso de translocación o son varios factores que pueden incluir en la intolerancia gástrica del paciente. Mucho más yo manejo pacientes neurocríticos, que son pacientes que a pesar de tener todo esto tienen algo más, la hipertensión endocrinal y el edema cerebral. Entonces, el paciente tiene shock séptico, shock neurogénico y muchos de ellos pacientes también, porque tenemos que darles soportes vasopresores altos para la perfusión cerebral, hacen shock cardiogénico. Entonces, tengo pacientes con 3 tipos de shock, ¿no? Entonces, son pacientes de mayor complejidad para el manejo en la terapia intensiva. Bueno, las recomendaciones: se considera la terapia de nutrición médica para todos los pacientes que permanecen en la UCI por más de 48 horas, ¿no? Con un grado consenso 100%. Tenemos que, sí, la calorimetría se puede usar, pero si no podemos usar la calorimetría indirecta, podemos usar algunas fórmulas de aproximación, que es lo que hacemos constantemente, ¿no? La nutrición hipocalórica, que no puede superar el 70%, ¿no? Administrarse en los pacientes críticos sería parte de la respuesta, y también, ¿no? El delivery o la dirección calórica incrementa 80-90%, se tiene que medir, y sobre todo el gasto energético en reposo. Bien, estas son las variables. La sepsis ocupa un lugar importante en la respuesta metabólica, y considerar que es el requerimiento energético directamente proporcional a la masa libre de ácidos grasos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que te va a consumir la masa muscular. Bueno, clásicamente hemos usado estas variables de 20 a 25 kilocalorías, 1200 a 1500 kilocalorías por día, ¿no? Y también 1 a 2 gramos de proteínas, ¿no? Objetivos calórico-proteicos que se van a lograr en forma escalonada. Entonces, nosotros podemos evidenciar: este es el equipo, el monitor, el ventilador mecánico, ahí está el médico, evaluando al paciente en forma constante, ¿no? A diario, y también tiene que ver, pues, la evolución de estos pacientes que ya tienen ya algunas comorbilidades. No solamente ver la parte del monitor, sino que entender que este paciente está en un estrés metabólico constante, ¿no? No descuidar ese aspecto, ¿no? De la respuesta metabólica. Podemos empezar en forma progresiva, 20 a 30% de la terapia, 40 a 60%, y si logra por lo menos un 70 a 80%, pues hacerlo en base a una adecuación calórico-proteica. Sí, esta, como les digo, es una escala más que todo de gravedad. Estas son las que se siguen usando: el BCG, el NRC 2002 y bueno, el GLIN, que ya se está usando también en muchos centros en el mundo, y que también sería probablemente un marcador importante, sobre todo porque ya se acompaña de un proceso inflamatorio asociado a la masa muscular, ¿no? Bueno, los objetivos: lograr el equilibrio nitrogenado. Para eso tengo que aportar proteínas, prevenir la pérdida o la reducción de la masa magra, por eso hay que reducir el estado hipercatabólico, disminuir la reacción de fase aguda, probablemente tenga algún papel la inmunonutrición, mantener la función intestinal inmune, podemos empezar con nutrición trófica, o lograr mantener el metabolismo glucosídico preveniendo la lactatoacidosis, ¿no? Entonces, esa masa muscular, que es la que se va a ver afectada por el cuadro séptico, sobre todo el que más nos preocupa es el músculo diafragmático, y hacia él debe ir la protección en estos pacientes, ¿no? La nutrición enteral, en general, ya sea un paciente séptico quirúrgico, ¿no? En las primeras 24 horas, se recomienda nutrición enteral en infusión lenta y aumentar la velocidad de alimentación en forma progresiva, teniendo en cuenta la tolerancia intestinal del paciente, ¿ok?
El tiempo para alcanzar la ingesta puede ser muy diferente para cada paciente y puede lograrse en 5 a 7 días. Digamos que en la primera semana tenemos nosotros esa opción. Dietas isocalóricas, hipocalóricas, ¿no? De trofismo, ¿no? Evitar mucho la sobrealimentación o también una dieta baja en proteínas. ¿Ok? La deuda calórica. Este es un estudio de hospitales de cuidados intensivos en el cual lo que se evidenció es que nosotros estamos siempre haciendo muchos procedimientos en la UCI y le indicamos, por ejemplo, que el paciente reciba 75%, 75 cc por hora de una fórmula, por ejemplo, que tiene una densidad calórica 1,1, ¿no? Muy bien, va a recibir 1500 calorías, pero eso es lo que está escrito en nuestro RP. Pero el paciente va a ir a un estudio de imagen, va a ir a una tomografía, le suspendemos la nutrición. El paciente va a tener que ser intubado o extubado, le suspendemos la nutrición. Mañana a las 8 de la mañana tiene que entrar a sala y los anestesiólogos dicen 8 horas de NPO, se suspende la nutrición, ¿no? O tiene que hacerse a las 2 de la mañana un estudio de imagen y también hay que suspender la nutrición. Entonces, quien más suspende la nutrición no es la causa de intolerancia gástrica. Miren, tenemos 4 causas que tienen que ver con las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Y créanme que sucede que los pacientes que están en la UCI a las 5 de la tarde hasta el otro día, hasta las 8 de la mañana, no pueden tomar ni un vaso de agua, porque así piensan los anestesiólogos de ese hospital o de otro hospital o aquellos que entienden que así debe ser. Entonces esos pacientes están prácticamente a la expectativa de cómo va a ser su respuesta inflamatoria. Si bien es cierto, no se va a generar mucho daño, pero hay protocolos que ya han salido y que incluso 2 horas antes de la cirugía pueden tomar una bebida glucosilada con mejor respuesta de hiperglucemia postquirúrgica. Solo que eso ya, llegar a ese nivel, doctora o doctores, es un poco complicado porque los anestesiólogos te suspenden la cirugía inmediatamente. ¿Ok? Bien, bueno, interrumpir por reintubaciones, traqueostomías, estudios de imagen, otros procedimientos generan más impacto clínico que el residuo gástrico alto, que es bajo en los pacientes, ¿no? Y que no es un indicador para suspender terapia nutricional. Entonces, estamos interrumpiendo todos los días, acumulando más déficit calórico. Y esto genera impacto clínico en la primera semana de los pacientes de la UCI, sobre todo porque se acumula ese déficit calórico. Miren, y se acumula, obviamente, en los que tienen más interrupciones. Miren, 5.834, ¿no? Más menos 4.000. O sea, estamos hablando de casi 5.000 calorías por interrupciones en la primera semana. Obviamente, eso sí genera impacto desfavorable en el paciente. Nosotros estamos acostumbrados a solamente ver el balance hídrico. Cuando vemos un balance hídrico más 5.000 nos asustamos. Y el médico incluso le llama la atención, lo castiga al residente, ¿no? No es posible, 5 litros acumulados. Pero si le decimos, existe un balance energético menos 6.000, él dirá, bueno, pues ya hay que darle de comer, ¿no? Con eso se soluciona. Entonces hay una subestimación a la acumulación de un déficit calórico. ¿Y quién es el culpable, el responsable de esto? Somos nosotros. ¿Ok? Nosotros mismos somos los que llevamos al paciente a la desnutrición aguda. Eso es todo, gracias.